programa de hoy, secretario de Comunicaciones afirma que informe final del Sínodo de la Amazonía es solo un instrumento. Además, experto del Vaticano propone el liderazgo de la Iglesia en prevención de abusos. Y en Valencia, España, inician Sínodo Diocesano. Hola amigos, qué gusto que estén con nosotros. Bienvenidos a EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Isabel Díaz Monsalve y regresamos con la información de la Iglesia Católica. Empezamos el noticiero contándoles que el secretario de Comunicaciones del Sínodo de la Amazonía afirmó que el documento final es simplemente un instrumento en el viaje sinodal. A pocos días de terminar el Sínodo de la Amazonía, el secretario de Comunicaciones, padre Giacomo Costa, afirmó durante una conferencia de prensa que el informe final de la Asamblea no es un documento oficial de la Iglesia, sino simplemente un instrumento en el viaje sinodal. Según se dio a conocer, el padre Costa aseguró que el trabajo de los participantes del Sínodo en las últimas semanas ha sido escuchar profundamente a todos los presentes, no buscar ni la minoría ni la mayoría en ciertos temas. Sin embargo, expresó que todos han contribuido de una manera original a construir y dejar atrás cualquier brecha para hacer un camino compartido. Cabe señalar que el documento final será votado por los miembros del Sínodo este sábado. Además, se requerirá una mayoría de 2/3 para ser aprobado. Aunque no se ha confirmado todavía si el documento se votará párrafo por párrafo como en el Sínodo pasado o en su conjunto. No obstante, el texto es esencialmente una serie de recomendaciones dadas al Papa Francisco, quien tendrá la última decisión. En ese sentido, el padre Giacomo Costa afirmó que el periodo de redacción y revisión de la publicación final del Sínodo Amazónico es, por lo tanto, una fase muy delicada que merece también un cierto respeto. Y para seguir profundizando en el Sínodo de la Amazonía está con nosotros nuestro director Alejandro Bermúdez, quien nos trae el acontecer diario desde el Vaticano. Amigos de EWTN Noticias, una vez más desde el Vaticano estamos cubriendo los últimos días del Sínodo Panamazónico. Como saben ustedes, el día sábado va a ser el día decisivo en el que se presente el documento final. En estos días, varias de las personas que están participando en el sínodo, incluyendo algunos cardenales, han confirmado que la mayoría de los obispos brasileños están proponiendo el tema de los viri probati, es decir, que hombres casados sean ordenados sacerdotes para poder atender la supuesta escasez sacerdotal en la Amazonía. Digo supuesta porque, como saben ustedes y han visto a través de WTN Noticias, varias autoridades conocedoras de la realidad del Brasil y de otras partes del mundo señalan que la escasez de sacerdotes puede ser una realidad en términos numéricos, pero en términos de evangelización, primero, existen numerosas comunidades que han subsistido sin la atención directa de sacerdotes. Es decir, los sacerdotes son importantísimos, pero han demostrado no ser indispensables. Y segundo, que en muchos lugares donde no habían sacerdotes, la solución ha sido la promoción vocacional, no la ordenación de hombres casados. El cardenal Pedro Barreto del Perú, sin embargo, en una larga entrevista a la prensa italiana, ha dicho que el Papa no tiene ninguna intención de cambiar la norma que se refiere a el celibato sacerdotal en la Iglesia de Rito Latino, al que pertenecemos todos nosotros y también la cuenca panamazónica. Pero ha dejado algunas cosas en oscuro al decir que si el Papa haría un cambio pastoral y no doctrinal. Y como saben ustedes, esta diferencia entre lo pastoral y lo doctrinal es sumamente complicada y muchas veces se ha utilizado el término pastoral, es decir, un término que se refiere exclusivamente a la práctica, no al cambio de doctrina, como una manera de cambiar la doctrina. En consecuencia, me apena decirlo, ¿no? Me entristece decirlo, pero nosotros seguimos sin claridad sobre qué es lo que va a acontecer al final del sínodo. Está claro que se va a proponer el tema de los viri probati y probablemente también de
diaconía o la ordenación diaconal para las mujeres, pero no se sabe si va a llegar a los 3/4 de voto que necesita cada una de estas propuestas para finalmente llegar al documento final. Nosotros vamos a seguir informándoles día a día hasta el último día del sínodo y después del sínodo, una vez que el domingo se conozcan los detalles del documento final, para que ustedes estén informados. Mientras tanto, desde aquí los dejo en compañía de EWTN Noticias. Gracias, Alejandro. Y bueno, realmente uno se pregunta si se ha agotado todos los recursos en la Amazonía para poder promover la Iglesia Católica, para promover las vocaciones. ¿Será que ya han usado todo, han llegado hasta el límite que se puede en esfuerzo para evangelizar, para llegar a las personas, y por eso entonces ahora tiene que verse pues el sacerdocio de hombres casados? Me pregunto esto también al escuchar, porque hemos escuchado a muchas personas hablando de la falta de evangelización, de la falta de ir con consistencia y con actividades claras para llevar al Señor a estas personas. Y a la vez tenemos este testimonio que también hablábamos ayer de África, donde las personas y los misioneros han llegado y han estado con las personas, los han evangelizado, y además los fieles han crecido en número, en vocaciones también. Entonces, ahí uno se pregunta, Eddie, ¿será que este ya es el recurso que se necesita para evangelizar y así poder florecer en la Amazonía? Claramente no es la única opción, pero es la opción preferida, al parecer, por la mayoría de los padres sinodales, a pesar de, y sobre todo, saltando por encima del ejemplo de África. O sea, África no ha sido tomada en consideración, no ha sido un tema de discusión, a pesar de la experiencia que tú comentas tan exitosa en número y calidad de fieles y en número de vocaciones. Se prefiere clero casado, aparentemente, mayoritariamente, en el aula sinodal de este sínodo de la Amazonía. Y cambiamos el tono de la información para contarles que ante la gran problemática de abusos sexuales dentro y fuera del clero, un experto del Vaticano propuso que la Iglesia lidere la prevención y erradicación de este mal. Escuchemos. En una reciente entrevista concedida a EWTN y que será emitida próximamente en el programa Cara a Cara, el padre Hans Zollner, sacerdote jesuita y presidente del Centro de Protección de Menores de la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma, animó a la Iglesia Católica a liderar la prevención y erradicación de los abusos sexuales presentes en todas las sociedades del mundo. En este contexto, el padre Zollner destacó que es justo y comprensible la desilusión y la caída de credibilidad que afronta el clero cuando se descubre el mal que han hecho algunos sacerdotes y obispos al encubrir este tipo de casos. Además, recordó que, tal como dijo en un momento el Papa San Juan Pablo II, es un tiempo de necesaria purificación. Ante esa crisis, el experto de la Pontificia Universidad Gregoriana explicó que la solución no solo depende de la Iglesia, sino que es un llamado de atención a todos los que llevan una vida cristiana, a vivir lo que se proclama. Finalmente, el sacerdote jesuita expresó su confianza en que la Iglesia puede hacer mucho si todos se comprometen en luchar contra el abuso y sus consecuencias, y aseguró que el empeñarse en proteger a los niños, quienes son el futuro, también puede ser una luz para toda la humanidad. Y siguiendo con el tema de la prevención de abusos, les contamos que el Studium Theologicum Salesianum realizó una jornada académica en la que se afrontó el tema de la prevención de los abusos sexuales en la Iglesia. El encuentro también contó con una conferencia de Monseñor Charles Chicluna, arzobispo de Malta. Veamos un resumen de lo que fue esta jornada. Sacar a la luz los abusos sexuales cometidos por algunos miembros del clero y presentar medios de prevención contra esta violencia en perjuicio de los futuros sacerdotes. Estas son las motivaciones de la jornada académica organizada por el Studium Theologicum Salesianum. El evento comenzó con la misa en la que participaron autoridades religiosas, seminaristas y religiosos. En su homilía, el administrador apostólico del Patriarcado Latino de Jerusalén, Monseñor Pier Battista Pizzaballa, se centró en la palabra del apóstol Pablo. Nadie puede decir que Jesús es el Señor si no es por la acción del Espíritu Santo.
En esta apertura del año académico de los salesianos y de los padres blancos, he dicho que el estudio es muy importante. Debemos estudiar cristología, debemos entender teológicamente quién es Jesús. Pero el estudio no puede sustituir la experiencia de Cristo, Cristo resucitado, Cristo ascendido al cielo. La jornada académica se desarrolló entre conferencias, discursos y una actuación musical de los estudiantes. Celibato, castidad y abusos sexuales son los temas afrontados en este evento, en el que el tema era ministerio y prevención de los abusos sexuales. Nos pareció oportuno que el tema de este año se dedicase a una mirada positiva, proactiva y preventiva al tema de la formación para evitar los abusos. El arzobispo de Malta fue invitado a hablar del tema. En su conferencia puso de relieve el pensamiento expresado por el Papa San Juan Pablo II en 2004, según el cual la prevención pasa por la formación de futuros sacerdotes como padres espirituales. Desde 2011 la Iglesia tiene formas de procedimientos muy claras. A veces los procedimientos requieren tiempo y esto es una desventaja que estamos tratando de resolver. Lo que el Papa pedía al pueblo de Dios es que la denuncia se convierta en una cultura de prevención. Es necesario denunciar el abuso cuando se verifica. Qué importante es que la Iglesia también sea pionera en la prevención de abusos y que pueda estudiar a fondo cuáles son la problemática, la real problemática que se tiene para poder garantizar a todos los fieles dentro de la Iglesia que va a haber tolerancia cero con cualquier abuso que pueda cometer. Y es para asumir este liderazgo moral que se espera de la Iglesia, debe también aprovechar los mejores recursos de una perspectiva, especializada sobre el tema, pero no reducirse a ella, para poder reconocer la particular fisonomía de este fenómeno de abusos al interior de la Iglesia, que es 80% de varones menores abusados. No es un enfoque del mundo, lo reconocemos, pero haría mal la Iglesia en limitarse a un enfoque políticamente correcto de este tema si quiere asumir verdaderamente el liderazgo moral. Ahora nos vamos hasta España, donde se encuentra nuestra corresponsal Blanca Ruiz, quien nos trae noticias sobre la Iglesia en este país. Adelante, Blanca. Hola Isabel, hola Edi, les saludo desde Madrid, desde España, y les cuento que recientemente el cardenal Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia, inició el sínodo diocesano con el que pretende transformar la sociedad desde el espíritu del Evangelio. Por eso comenzamos el sínodo diocesano, porque necesitamos, con la fuerza del Espíritu Santo, una renovación interior que nos dé fuerzas para evangelizar, ser testigos y anunciadores del Evangelio. El cardenal también animó a que este sínodo sirva a cada uno de los fieles de la Archidiócesis de Valencia a renovar su fe en Jesucristo. Una iglesia que haga cristianos, discípulos de Jesús, testigos de la fe y el Evangelio en nuestro mundo, en la vida pública, en todas las esferas de la vida personal y social. Por otra parte, les cuento que el cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, animó a hacer una pastoral de la alegría. El arzobispo de Madrid hizo esta propuesta con motivo del mes misionero extraordinario y recordó que el número de jóvenes que intenta suicidarse es muy alto y por eso pidió transmitir a los demás la alegría de tener a Dios. Esto es todo desde España, seguiremos informando. Gracias, Blanca. Estimados televidentes, ya tenemos que hacer una pausa, pero al regresar, obispos de Bolivia piden respetar la voluntad del pueblo. Y en Haití, Iglesia pide a políticos de este país escuchar la voz de la sabiduría para salir de la crisis. Ya retornamos con más noticias de la Iglesia en el mundo. Seguimos con más información y nos vamos hasta Bolivia, donde los obispos se pronunciaron luego de que gran parte de la población saliera a manifestar su descontento en las calles por un supuesto fraude en las elecciones presidenciales. Veamos. Luego de que se denunciara un intento de fraude por haberse suspendido durante 24 horas el conteo de votos en las elecciones presidenciales de Bolivia, los obispos del país exigieron que se respete la voluntad del pueblo a través de un conteo imparcial de votos basado en la verdad y la transparencia. Asimismo, hicieron un llamado al pronunciamiento de organismos internacionales. Y es que el pasado lunes 21 de octubre, el Tribunal Supremo Electoral del país presentó los resultados preliminares del conteo de votos que daban un 46,87% a Evo Morales,
contra un 36,73% de su rival más cercano, Carlos Mesa. Con este resultado, el actual presidente ganaba en primera vuelta, accediendo a un cuarto mandato consecutivo. Sin embargo, Mesa y otros opositores acusaron un fraude por parte del gobierno junto al Tribunal Electoral, ya que según las primeras cifras presentadas el domingo 20, al 89% de actas escrutadas, Morales tenía un 45,28% y Mesa un 38,16%, lo que los mandaba a segunda vuelta. Cabe señalar que en Bolivia, para ganar la presidencia en primera vuelta, se debe obtener más del 40% de los votos, con una diferencia de 10 puntos sobre el segundo. El descontento de gran parte de la población por este resultado provocó una serie de protestas en varias partes del país, como en Sucre y Potosí, donde quemaron oficinas electorales. Por su parte, organismos internacionales como la OEA y la Unión Europea cuestionaron la transparencia y procedimientos en el conteo de votos, sobre todo por la suspensión del recuento rápido. De acuerdo a la OEA, los datos ofrecidos por el Tribunal Supremo Electoral presentaron un cambio inexplicable de tendencia que modifica drásticamente el destino de la elección, generando pérdida de confianza en el proceso electoral. Y ahora vamos con información desde Haití, donde la Iglesia le ha pedido a los políticos escuchar la voz de la sabiduría para salir de la crisis que enfrenta actualmente el país. Desde hace varios días, Haití vive intensas protestas de miles de ciudadanos que salieron a las calles para marchar en contra del gobierno del presidente del país, Jovenel Moïse, a quien acusan de estar implicado en casos de corrupción, algo que el líder rechaza. Según informaron los medios, las manifestaciones violentas iniciaron de manera intermitente desde julio de 2018, tras acusar al mandatario de gastar miles de millones en ayuda prestada al país después del huracán Matthew en 2010. En este contexto, cientos de fieles católicos asistieron a una misa especial presidida por Monseñor Max Leroy Mesidor, arzobispo de Puerto Príncipe, capital de Haití, quien hizo un llamado a los miembros del gobierno y del parlamento a escuchar el mejor camino de sabiduría. Por otro lado, las condiciones políticas en Haití han interrumpido el trabajo de los programas de ayuda y aumentado las dificultades económicas. Según los representantes de la organización Catholic Relief Services, hay una abrumadora sensación de pánico que crece día a día. Cabe señalar que debido a la agitación política, hay una deficiencia en las necesidades básicas como el combustible y el agua sanitaria. Esto ha ocasionado el cierre de hospitales, orfanatos y escuelas. Por ese motivo, organismos de ayuda como Catholic Relief Services han interrumpido sus operaciones y ahora alientan a los estadounidenses a ofrecer apoyo. Es muy triste ver cómo el aferro al poder, el deseo de poder puede pasar por encima de todo un pueblo, pasando incluso encima de la dignidad de las personas y burlándose de la democracia. Hace unos días, un grupo de jóvenes en la ciudad de Jalisco, en México, lanzaron por segundo año consecutivo la campaña Pray for It, para promover especialmente en octubre el rezo del rosario en familia. Y para darnos más detalles sobre esta interesante iniciativa está con nosotros Álvaro Pérez y Cristóbal Casillas, creadores de la campaña. Álvaro y Cristóbal, les damos la bienvenida a EWTN Noticias. Hola, muchas gracias. Álvaro, cuéntanos por favor en principio cómo nace la idea de crear Pray for It y qué buscan con esta iniciativa. Pues bueno, esta iniciativa nace en un trayecto de camión. Estaba en el camión con el transporte público, con un amigo mío, y en el camión nos encontramos un rosario, lo empezamos a rezar, y mi amigo se tiene que bajar, sube una señora al camión y mágicamente empiezo a rezar el rosario con una señora desconocida. Al despedirnos, yo pude escuchar claramente: todo va a salir bien. Esto me impulsó a querer compartir este hermoso rezo. Entonces, días después llego a la escuela y les comparto a mis amigos mi experiencia y decidimos lanzarla, la campaña, y esto fue hace un año. Por otro lado, Cristóbal, ¿nos podrías comentar un poco de en qué consiste la campaña Pray for It y cuáles son algunas de las actividades que se realizan en ella?
Claro que sí. Pray for It es una campaña que se lanza especialmente en el mes de octubre, mes de Rosario, que motiva a las personas a que recen el Rosario. Este año le dimos el enfoque de que rezar es hacer familia, de que lo recen en familia. Las actividades se dan dentro del colegio y fuera de él. Dentro del colegio hacemos romerías, damos charlas a los alumnos de primaria, secundaria y prepa, damos charlas a papás y profesores para crear conciencia, y así, diferentes actividades. Externamente invitamos a que se unan al rezo del Rosario y para, más que nada, crear conciencia. Y Álvaro, ¿cuántos rosarios se han logrado realizar hasta el momento y cuáles son los frutos que consideras que se han conseguido con esta campaña? Todo bueno, el primer año logramos contabilizar alrededor de 1093 rosarios. Sin duda, este no fue el número total porque no tenemos la capacidad de contarlos absolutamente todos, y este año estoy bastante seguro que ya rezamos más del doble que eso, pero principalmente los frutos fue el apoyo a los papás para rezar el rosario en familia, y a nosotros nos parece increíble que personas que nosotros creíamos que no iban a rezar el rosario, gracias a nuestro ejemplo y nuestra iniciativa, amigos nuestros han empezado a rezar el rosario. Cristóbal, finalmente, para aquellas personas que estén interesadas en participar de esta iniciativa, ¿qué deben hacer? Pues primero que nada, rezar el rosario, unirse a esta causa, porque la mejor forma de enseñar es con el ejemplo. Si los ven rezando, pues va a tener un gran impacto. Y luego compartiendo todo nuestro contenido en redes sociales, vía Facebook, Instagram o Twitter o YouTube, Pray for It en todas nuestras plataformas, compartiendo nuestro contenido. Vamos a estar subiendo constantemente. Ya no queremos hacerlo nomás del mes de octubre, porque rezar el rosario es de todos los días. Entonces, primero rezar el rosario y que nos sigan en nuestras redes sociales y compartan nuestro contenido. Álvaro Pérez y Cristóbal Casillas, muchas gracias por habernos acompañado en EWTN Noticias. Muchas gracias. Gracias. Y ahora nos vamos hasta Lima, Perú, donde se encuentra nuestro corresponsal Miguel Lizárraga, quien nos hablará sobre un reciente pedido del arzobispo emérito de Lima para todos los fieles. Adelante, Miguel. Hola Isabel, Eddy, ¿cómo están? Los saludo desde el distrito limeño de San Isidro y quiero empezar comentándoles que a través de su canal de YouTube, el arzobispo emérito de Lima, cardenal Juan Luis Cipriani, animó a los fieles a emprender una cruzada contra el aborto y luchar por la defensa de la vida. Veamos lo que dijo. Toda vida humana, desde el instante de su concepción hasta la muerte natural, merece toda la protección de lo que es el poder legislativo, judicial, económico, social. Todo el mundo tiene que estar en esta cruzada por la vida. Aquí en Lima, hasta hace poco, teníamos la Marcha por la Vida, una expresión de miles, ya nos acercamos al millón. Ojalá que ese espíritu de alguna manera no se pierda, porque tiene que haber claramente una llamada de atención para proteger toda vida humana. En otras noticias les comparto que la película documental El misterio del Padre Pío se estrenará en el Perú este 31 de octubre a través de la cadena de cines Cinemark. En la película se podrán encontrar testimonios de religiosos capuchinos que tuvieron trato con el Padre Pío, así como diversas historias de personas que experimentaron un milagro gracias a la intercesión del Santo de los Estigmas. De acuerdo al director del largometraje, José María Zavala, se trata de una película en la que incluso quien conoce al Padre Pío quedará sorprendido por el material inédito que muestra. Veamos un poco del tráiler. Al Padre Pío le colocaron micrófonos. Y no solo en el confesonario, también en su celda. Era el micrófono en la celda. Instalé los micrófonos con el permiso de mis superiores. El padre Gemelli dijo haber examinado los estigmas con detalle, lo cual es totalmente falso. Como médico no puedo explicarme la existencia tan prolongada de estigmas vivos. 50 años. Era el hecho de que ni siquiera hubiese cicatrices. Por último, les informo que el pasado 18 de octubre, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, proclamó oficialmente al Señor de los Milagros como patrono jurado de la capital. Según la disposición municipal, este reconocimiento al Señor de los Milagros valora la centenaria tradición de esta devoción y expresión cultural que se profesa en la capital. En la disposición también se señala que el municipio limeño ahora podrá renovar la promesa, juramento y voto de cuidar y atender su culto y veneración del también conocido como Cristo Moreno, declarándolo patrono jurado de Lima, conjuntamente con Santa Rosa de Lima.
Finalmente, el documento municipal pide que se retome la celebración de una misa en honor al Señor de los Milagros en su santuario y por las intenciones de la ciudad todos los 14 de septiembre, día de la exaltación de la cruz, como tradicionalmente se efectuaba desde 1715. Del mismo modo, se determinó que cada 18 de octubre se debe realizar un homenaje público a la imagen del anda del Cristo Moreno frente al Palacio Municipal de Lima. Por el momento, Isabel Eddy, esta ha sido toda la información de la Iglesia en el Perú. Informó para EWTN Noticias Miguel Bizárraga. Adelante, estudios. Muchas gracias, Miguel, por la información. Encomendamos al Señor de los Milagros esta advocación tan querida por el pueblo peruano para que Él pueda cuidar y custodiar la vida y la familia en este país. El pueblo peruano ama a Dios y ama la vida y la defiende también en las calles. Y hemos llegado al final del programa por el día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Saben que nos pueden encontrar en las redes sociales. Hasta mañana.